Bueno, entonces vamos a conversar de, listo, Meli, tranqui. Quantum Statistical Mechanics with the state operator. Entonces, primero que todo, nosotros queremos avistar de alguna forma, entonces, observables, can we derive predictions for a given observable? Muy bien. Entonces, in classical physics, in classical physics, we can derive an equation of motion. No, Auri, no te veo, no veo ni a Cristian, ni te veo a ti, ni veo a David y Melissa no ha encendido la cámara. Entonces, in classical physics, we can derive an equation of motion for the phase space density in terms of the Poisson bracket, ¿cierto? La ecuación de movimiento, un segundo, buenos días. Bueno, muy bien. Entonces, la ecuación de movimiento en términos del bracket de Poisson sería la derivada parcial de la densidad del espacio de fase que depende de Q y de P con respecto a T, y esto sería el bracket de Poisson, ¿cierto? Entre el hamiltoniano, que en el caso clásico, en el caso del espacio de fase depende de Q y de P, y eh, la densidad del espacio de fase, ¿cierto? Entonces, el hamiltoniano es el generador de traslaciones temporales. Where, pues yo puedo decir acá, where Poisson's bracket is defined as follows. Pues el bracket de Poisson está definido de la siguiente forma. El bracket de Poisson se define como bracket de Poisson entre una cantidad que depende de Q y de P y una cantidad que depende de Q y de P. Este bracket de Poisson es una operación que sería la derivada parcial de A con respecto a Q alfa. Bueno, acá hay que hacer una sumatoria. Esto sería la sumatoria sobre M de la derivada de A, bueno, desde M igual a 1 hasta 3n, son 3n grados de libertad de A
dQm, dB, dPm menos, dA, dPm, dB. dQm ese es el bracket de Poisson y el bracket de Poisson nos permite a nosotros establecer un generador de la dinámica clásica en un espacio de fase, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, una vez nosotros tenemos la densidad del espacio de fase, we can evaluate the expectation value of an observable O of QP as follows. Entonces yo puedo tener el valor esperado del observable O de Q, P. Esto sería simplemente la integral sobre el volumen del espacio de fase de O de Q, P, ¿cierto? Por rho de Q, P. ¿Listo? Muy bien. Here, d gamma is equal to the product from m equal to 1 to n of d3 qm d3 pm. Listo, entonces ese es el volumen del espacio de fase, el espacio clásico de fase, ¿cierto? Hay métodos, ¿será que hay algún método en mecánica cuántica para trabajar en el espacio de fase? Sí, sí hay métodos en mecánica cuántica para trabajar en el espacio de fase, ¿cierto? Eso no es, digamos, un aspecto que nosotros vayamos a abordar acá porque esto es un curso, no es un curso de universidad, sino que simplemente estamos adquiriendo herramientas para ver cosas, ¿cierto? Pero eso sería, por ejemplo, algo interesante que ustedes podrían explorar en algún momento. Bueno, de acá, entonces nosotros podemos deducir que la densidad del espacio de fase se está comportando con una densidad de probabilidad, ¿cierto? So, the phase space density behaves as a probability density. Hence, a ver, rho of QP, this is equal to the n number of points in phase space. Yo recuerdo que cuando comenzamos esta clase el jueves que nos tocó detenerla, yo les había hecho más o menos un diagrama de esta situación. Se los voy a volver a hacer. Listo. A ver. El- Regálame un segundo. La densidad del espacio de fase. Nosotros la habíamos definido como un diferencial de número, ¿cierto? Esto es un diferencial de número y dividido entre el diferencial, o más bien, por unidad de números, de número de partículas por diferencial de volumen del espacio de fase. Pues eso, esa definición que yo tengo ahí, digamos que un aspecto importante que uno debería distinguir es por qué esto es o por qué se le llama una densidad del espacio de fase y por qué muchas personas utilizan el término matriz densidad, ¿cierto? Para referirse a su análogo en mecánica cuántica. Vamos a abrir el texto del señor Walter Greiner. Lo vamos a abrir en el capítulo 8. A ver. Bueno, capítulo 8 tampoco es ni siquiera capítulo 8, es el capítulo 10. En el capítulo 10 del libro de Grainer,
Entonces, que este es un libro, como yo les había dicho, este es un libro que comete muchos pecados en el lenguaje natural de la mecánica cuántica, pero ustedes ya más o menos, después de esta semana, yo creo que ustedes más o menos entienden ahí cómo es que se debe de manejar la parte del lenguaje. Listo. Mm, entonces, acá comienzan a elaborar un poco en por qué, a ver, por qué nosotros llamamos en mecánica cuántica el operador de estado, lo llamamos, o sea, es muy ordinario llamarle matriz densidad, eso es horriblemente ordinario. Aquí le llaman operador densidad, eso es menos ordinario, pero pues igual no me gusta. Porque no es una densidad, es que para uno poder definir una densidad tiene que definir un espacio de representación, ¿cierto? Y esto dependería del espacio donde uno represente el operador de estado. La densidad del espacio de fase, por lo tanto, es lo siguiente, yo puedo considerar que tengo un espacio de fase para n partículas. Obviamente, como yo les había dicho, no voy a hacer el dibujo de los ejes, porque serían 6n ejes, ¿cierto? Esto es 3n grados de libertad espaciales más 3n grados de libertad momentum, esto me da 6n, o sea que este espacio pertenece a R6n. Y yo puedo definir acá una cajita con volumen diferencial de gamma. Listo, entonces esta es una cajita de volumen diferencial. Y adentro de esta cajita yo voy a tener n puntos. Ahora, ¿a qué corresponden esos n puntos? Corresponden a n copias del sistema, ¿cierto? Y cada uno de esos puntos representa una coordenada en el espacio de fase para el sistema, es decir, las, las n coordenadas de posición de las n partículas y sus n coordenadas de momento, ¿cierto? Entonces, esto es uno de los aspectos que yo interpreto que causa, digamos, mayor dificultad para uno interpretar de manera adecuada la física estadística, este problema de las 6n coordenadas, ¿cierto? Entonces lo que hay acá es que yo tengo n copias del mismo sistema, entonces n copies of a physical system. ¿Y esto cómo se llama? Estas n copias se llaman Gibbs ensemble. Así es como se le conoce en mecánica estadística. Gibbs ensemble. Listo. Muy bien. ¿Qué tal estaba el almuerzo, Melissa? No, está desayunando. Ah, es que trasnochó. Estuvo de rumba, ¿o qué? No, no, haciendo cosas del negocio de mis papás antes de irme, entonces le di prioridad a eso primero. Ah, ok, antes que al desayuno. Bueno, eso está muy bien. Pero una Bueno, pregunta, entonces, ¿los ensambles solo son copias del sistema físico? el ensamble es el conjunto de las copias, no una sola copia, sino el conjunto. Vale, profesor, gracias. Un ensamble es toda la realización, ¿cierto? Entonces, y dependiendo.
Muy bien, entonces acá dependiendo de cuántos punticos tengamos nosotros en esa cajita de volumen diferencial, vamos a tener una densidad del espacio de fase. Realmente es una densidad de puntos del espacio de fase, ¿cierto? Van a haber una cantidad de puntos que esa cajita de volumen diferencial va a albergar. Entonces acá simplemente es colocando unos puntos. N en la cajita es constante porque ustedes no pueden ni meter más puntos ni quitar puntos. Entonces n es un número constante, ¿cierto? Por lo tanto, si yo digo, bueno, entonces yo voy a coger y voy a integrar la densidad del espacio de fase con respecto al volumen diferencial del espacio de fase, esto me va a quedar la integral sobre dn dividido entre n diferencial de gamma por el diferencial de gamma. Esto me da 1 sobre n por la integral del diferencial de n. La integral del diferencial de n es 1, por lo tanto es toda 1. O sea que, así como una función de densidad, la integral de la densidad del espacio de fase es 1, entonces es normalized. Normalized phase space density. Listo, bueno, muy bien. Entonces, eh, ahora, si yo quisiera, por ejemplo, hallar una relación entre la densidad del espacio de fase y una función de probabilidad, lo que yo les había dicho, para las funciones de probabilidad, la integral entre menos infinito y más infinito de la densidad, función de densidad debe de ser 1, ¿cierto? Y yo les había colocado un ejemplo, example. Entonces el ejemplo dice de la siguiente manera. ¿Cómo dice el ejemplo? Entonces el ejemplo diría que consider a Gaussian distribution in one dimension. Entonces yo voy a considerar la distribución gaussiana en una dimensión. ¿Listo? Segundo, yo reviso algo en WhatsApp. Me demoro. Ah, mirando que no cierran el gimnasio hoy porque esta mañana tuve partido y no pude ir al gimnasio. Es que no me voy a coger la tarde para ir ahora al gym. Por lo menos una horita y media a reventarme los músculos. Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, la función de distribución gaussiana, ¿cierto? Entonces sería P de X es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por E a la menos X menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. No, no, está cerrado, Sebastián. El gimnasio de la universidad está cerrado. Yo por ahí vi que me mandaste los exámenes. Mañana los veo y te mando un mensaje, listo. Bueno, muy bien. Entonces acá la integral entre menos infinito y más infinito de P de X debe ser igual a la integral entre menos infinito y más infinito
de 1 sobre la raíz de 2pi por sigma. El sigma va fuera de la raíz e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x, y esto tiene que ser 1. Por lo tanto, si esto tiene que ser 1, yo puedo decir que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x, esto es igual a la raíz de 2pi por sigma. Ahora voy a hacer, digamos que yo me voy a aprovechar, eh, mm, yo me voy a aprovechar de una sustitución y de algunas definiciones para poder elaborar un poco en esta integral, ¿cierto? Entonces, aquí lo que he hecho es que me aproveché de que la integral de una función densidad es unitaria. ¿Eso qué significa? Que esa función densidad contiene toda la información posible sobre mi sistema físico, información dinámica, información estática, toda la información está en esa función densidad. Y la integral entre menos infinito e infinito igual a 1 implica que en ese rango entre menos infinito e infinito está toda la información de mi sistema, ¿cierto? Si ustedes integran, por ejemplo, entre menos sigma y sigma, les da 0.667. ¿Eso qué implica? Eso implica que entre menos sigma y sigma solamente está el 66.7% de la información contenida en esa distribución. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces acá puedo decir lo siguiente. Let's make z equal to x minus mu. Therefore, dz is equal to dx. Esto por un lado. Listo. Por otro lado, aquí yo tengo que limit when x tends to plus minus infinity of x minus mu gives the limit from z that tends to plus minus infinity of z. Por lo tanto, los límites no van a cambiar y esta integral de acá me va a quedar integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos z al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado diferencial de z. Esto es igual a la raíz de 2pi por sigma. Y acá puedo hacer otra sustitución diferente. Yo puedo decir que 1 sobre 2 sigma cuadrado es igual a alto. De acá yo puedo decir que sigma es igual a 1 sobre la raíz de 2 alto. Dicho esto acá, entonces yo puedo decir, now we write integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos alfa z al cuadrado de z. Esto es igual a la raíz de 2pi por sigma, pero sigma es 1 sobre la raíz de 2 alfa. O sea que esto viene siendo pi sobre alfa a la 1 medio. Entonces esta integral gaussiana yo la puedo desarrollar teniendo como premisa el hecho de que está normalizada. Bueno, bien, una vez yo tengo una función de distribución, ¿qué puedo hacer yo, chicos, con una función de distribución? Yo puedo calcularle medidas a una variable aleatoria. Entonces, por ejemplo, min of a probability, más bien mean of a random variable x
given its probability distribution P of X. Entonces la media, esto lo vamos a utilizar mucho en enero cuando ya estemos tratando con problemas estocásticos, con procesos estocásticos y las ecuaciones de Langevin. Yo espero que ustedes ya se estén leyendo los artículos de cubo. La semana entrante les voy a dar un día y entonces les mando un examen del primer artículo de cubo. Listo, para que lo respondan. Entonces, los dos artículos de cubo, chicos, son para leerlos. No son para que llenen la memoria ahí del teléfono. Son para leerlos, muy importante. Hoy que yo estaba en el partido, cuando me fui para el partido, chicos, eran más o menos como una hora de camino de aquí hasta allá. Me llevé los artículos para leer y cuando me volví me lo estaba leyendo. Yo estoy haciendo la tarea, entonces ustedes también. Listo. Pero entonces la media, yo la puedo anotar como X barra o el valor esperado de X. Esto va a ser igual a la integral entre menos infinito y más infinito si ese fuera el rango de X por P de X por dx. Listo. Ahora, el valor esperado, por ejemplo, de X al cuadrado sería la integral entre menos infinito y más infinito de X al cuadrado P de X por dx. Una vez yo tengo estos dos valores, yo puedo decir lo siguiente: sigma al cuadrado es el valor esperado, voy a colocar así, valor esperado de la variable X menos X media todo al cuadrado. O sea que esto es la integral entre menos infinito y más infinito de X menos el valor esperado de X al cuadrado P de X de X. O sea que esto me queda como la integral entre menos infinito y más infinito. Esto sería X al cuadrado menos 2X por el valor esperado de X más el valor esperado de X al cuadrado por P de X por dx. Esto es la integral entre menos infinito y más infinito de X al cuadrado P de X, ¿cierto? Menos 2 por el valor esperado de X, que es un número, lo saco de acá, esto me queda. Integral entre menos infinito y más infinito de X por P de X más el valor esperado de X todo al cuadrado por la integral entre menos infinito y más infinito de P de X. Acá, entonces obviamente esto no es otra cosa que el valor esperado de X al cuadrado, ¿cierto? Y bien, esto sería este término de acá es el valor esperado de X y este término simplemente es 1 por la normalización, o sea que me va a quedar que sigma al cuadrado es el valor esperado de X al cuadrado menos 2 veces el valor esperado de X todo al cuadrado más el valor esperado de X al cuadrado. O sea que esto queda el valor esperado de la variable X al cuadrado menos el valor esperado de la variable X todo al cuadrado. Pero ahí tenemos otro la desviación estándar. Lo que yo quisiera saber es, por ejemplo, si yo tengo la gráfica de la distribución gaussiana, ¿qué es cada cosa? Listo, muy bien. Entonces, yo aquí tengo X, tengo P de X. La media va a ser el valor alrededor del cual se va a centrar la distribución. Esta es la media y para el caso gaussiano la media coincide perfectamente bien. La media coincide perfectamente bien con la mediana y la mediatriz. Pues es una distribución simétrica.
Listo. Bien. ¿Qué es la desviación estándar? A media altura, la desviación estándar, o más bien la varianza, es el ancho de esta distribución. ¿Cierto? Entonces, esto aquí, este ancho sería 2 sigma. Esto está entre em, esta vaina sería mu menos sigma este punto y este punto de acá sería el punto mu más sigma. Y aquí se encuentra concentrada el 66.7% de toda la información que contiene la distribución. Hay información que falta ahí porque está por fuera de ese rango, ¿cierto? Aproximadamente, yo puedo decir que la integral entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma de 1 sobre la raíz de 2pi por sigma por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de x, esto es aproximadamente igual a 1. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, la función de densidad en el espacio de fase, yo con ella puedo hallar observables como los promedios de el promedio de la energía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Si yo conozco la densidad del espacio de fase, porque la densidad del espacio de fase está haciendo aquí el papel de distribución de probabilidad. Es decir, phase space density contains the dynamic and static information of the macroscopic degrees of freedom of the system, ¿cierto? Entonces, lo podemos escribir por acá. The phase space density rho of q, comma p contains all relevant static and dynamic information about the system. Bueno, en mecánica cuántica ya no tenemos una densidad del espacio de fase, sino que esa misma información se va a encontrar concentrada en el operador de estado. Simplemente como decía Joana en estos días, como se utiliza la misma variable, pues capaz que una persona se podría confundir y decir, ah, pucha, esas vainas como, esto es una densidad clásica, esto es una densidad cuántica, pero resulta que eso no funciona así, porque es que densidades cuánticas, eso es, eso es un poco complicado, pues uno define una densidad cuántica, entonces no, realmente no funciona así. Dame un segundo. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a trabajar un poco con la parte de mecánica cuántica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, let's consider an arbitrary quantum state psi n, its expansion as a linear combination of the basis of operator
A. Yo puedo escribir, por ejemplo, que el estado que es de sí, esto es la superposición sobre M de A sub M, ¿cierto? Por acá, esto sería el A sub M por el que es de M, por ejemplo, o más bien por el que es de AM, donde A actuando sobre el que es de AM, esto es AM por el que es de AM. Listo. Ahora, yo puedo hallar quién es AM, bueno, entonces quién es AM. An expression for AM. ¿Qué expresión podría derivar yo para AM? Entonces, por ejemplo, si yo proyecto este estado, sí, sobre AN, esto me da la sumatoria sobre M. Esto es AM, el que es de AN, AM. Esto sería ortonormal. Esto es un delta NM. La suma sobre N y M de AM, delta NM, ¿cierto? Segundo, yo reviso una cosa por acá. Esta era una tarea que yo les iba a poner, pero bueno, digamos que sí, tienen que, ustedes de alguna forma tienen que hacerse todo este capítulo. No es mucho, pero es importante estudiarlo todo. Yo ahora les digito unas notas. Entonces acá, therefore, AM is the projection of state psi on the basis AM. Listo. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno, entonces, em, también debemos recordar la normalización de estos estados. Entonces, state normalization. La normalización de estos estados, y yo tengo que el que de sí es la sumatoria sobre M de AM por el que de AM. Entonces el bracket entre sí y sí sería la suma sobre N de AN asterisco por el bra de AN, suma sobre M de AM por el que de AM. Listo. Esta es la suma sobre M y N de AN asterisco AM, bracket entre AN y AM. Esto es un delta de NM, o sea que esto es la suma sobre M y N de AN AM. Entonces, esto es la suma sobre M de la magnitud de AM al cuadrado y esto es igual a 1. Digamos que, a ver, la interpretación importante de este resultado, esto es un resultado muy axiomático, ¿cierto? Que simplemente la sumatoria de las magnitudes al cuadrado de los coeficientes de superposición cuando nosotros expandimos un estado. Igual a 1, pero eso tiene una interpretación muy importante. Si ustedes, por ejemplo, tienen un sistema físico representado por el que es de sí, ¿cierto? Eh, ustedes
si miden con un aparato siendo representado por el operador A. Si el operador A actuando sobre el que de AM es AM por el que de AM, ¿cierto? Eso significa que este experimento, después del experimento, el estado de este sistema puede cambiar, puede quedar en el que de A1, puede quedar en el que de A2, puede quedar en el que de A3, puede quedar en el que de A4, por ejemplo, etcétera, etcétera, hasta el que de AN, por ejemplo. Ustedes van a tener N posibilidades, el estado va a colapsar después de que ustedes lo miden con un operador o con un instrumento representado con el operador A, él va a colapsar alguno de los autoestados del operador con el que están actuando sobre el sistema, ¿cierto? ¿A qué autoestado va a colapsar? Pues entonces la probabilidad de que colapse al estado con autovalor AM no es otra que la magnitud de AM al cuadrado. Listo. Que esta interpretación esté más o menos clara es supremamente importante. Eso es lo que significa la probabilidad. Ahora vamos a mirar a ver, en términos del operador de estado. No, todavía no hemos llegado al operador de estado, de hecho. Voy a sacar, digamos, un poco aquí la lógica de, voy a sacar un poco aquí la lógica de sacar el valor esperado de un observable. Entonces, así como yo sacaba ahora el valor esperado de un observable clásico usando la función densidad en el espacio de fase, observen acá esta expresión, voy a tratar de hacerlo en el mundo cuántico también. ¿Cómo hago yo para sacar un observable? Listo. Entonces, expectation value of an observable in quantum mechanics. Listo. Pues yo tengo el valor esperado del observable O, lo voy a sacar en el estado sí. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, a ver, yo voy a expandir el estado sí como lo había hecho. Entonces, primero yo había dicho que esto era la suma sobre n del bra de a n asterisco, ¿cierto? Pues el observable O, y acá me queda la suma sobre m de AM por el que es de AM. Listo. Muy bien. Entonces, acá me queda que esta es la sumatoria sobre M y N de AM por AN asterisco por el bracket entre AN y AM del observable O. Ok. Entonces, y en últimas, digamos que, a ver, yo pienso aquí una cosita. Mm, sí, dejemos esto así. Entonces, esto podría ser la sumatoria
sobre M y N. AM sería el bracket entre M y el estado sí, o M no, AM. Y AN sería el bracket entre el estado sí y AN. Esto por el bracket entre AN y AM. DO, y esto sería el bracket entre AM y el estado. Esta es una forma para yo hablar el valor esperado. Bueno, lo que yo quisiera saber es lo siguiente. Hay dos preguntas importantes que uno se hace en el ámbito mecánico estadístico cuando está trabajando con todo esto, y son estas dos. ¿Cómo? Yo creo que es bueno que ustedes apunten esto porque estas son dos preguntas importantes que uno a lo largo de la trayectoria como físico estadístico se va a estar haciendo y va a estar resolviendo continuamente. La primera, entonces, how do expectation values depend on time? Esa es una primera pregunta importante. Una segunda pregunta importante sería, how do expectation values depend on temperature? Realmente las dos preguntas son una misma pregunta. ¿Por qué? Porque resulta que em, ahí lo que realmente están preguntando es cómo evaluar la evolución de un valor esperado con respecto a algún parámetro, sea temporal o sea temperatura. Y realmente esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo evoluciona el valor esperado? Entonces, eso es lo que nosotros queremos, digamos, responder de alguna forma. Listo. Bueno. Em, a ver. Déjenme, yo pienso una situación acá. Mm, ¿Por dónde me le mido a esta vaina? Bueno, hagamos esto. For a mixed state, let's evaluate the expectation value Let's evaluate the expectation value as follows. Esto sería por un estado mixto. Listo. Entonces, para un estado mixto vamos a evaluar el valor esperado de la siguiente manera. Entonces, valor esperado para un estado mixto o en un estado mixto, porque cuando yo evalúo el valor esperado de una cantidad, yo tengo que saber el sistema físico donde esa cantidad se encuentra presente, en qué estado está. Entonces,
Yo puedo evaluar esto de la siguiente forma. Esto sería la probabilidad, o más bien la sumatoria sobre J de P sub J por el valor esperado de phi sub J, o entre phi sub J y phi sub J del operador O. Entonces, yo puedo expandir ese operador, digamos, acá, o más bien lo que yo puedo hacer es introducir una resolución de la identidad primero que todo, ¿cierto? Yo veo una cosa, si lo vamos a hacer así. Voy a introducir primero que todo una resolución de la identidad, o sea que esto me va a quedar la suma sobre J de P sub J, phi sub J, y acá escribo sumatoria sobre M del ket de M, bra de M. Listo. Y acá entonces me va a quedar el observable O, y acá la sumatoria sobre N del ket de N, bra de N. Y ahí phi sub J. Listo. La idea es que lleguemos a una expresión en términos del operador de estado con la que nosotros ampliamente vamos a comenzar a evaluar el valor esperado de cantidades en cada uno de nuestros proyectos. Cada uno de nosotros va a utilizar esta expresión a la que yo voy a llegar a continuación, y entonces van a hacer una tarea con esta expresión. Listo. Entonces, a ver, eh, esto me quedaría acá como la sumatoria. A ver, tenga yo una cosa. Yo voy a hacer acá la sumatoria sobre M y N, la sumatoria sobre J. Esto sería aquí P sub J. Sería el bracket entre phi J y M por el bracket entre M y N del observable O por el bracket entre N y phi sub J. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá observen que este término, los elementos matriciales del operador O, se requieren tanto en esta descripción de estado, eh, tanto en la descripción para el estado puro como en la descripción para el estado mixto, ¿cierto? Ahora vamos a mirar de ahí de dónde sale el operador de estado. De alguna forma acá tiene que salir el operador de estado, ¿cierto? Entonces, matrix element. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, yo lo que puedo hacer acá, déjenme, yo pienso una cosa. Lo que voy a hacer, chicos, es esto. Pónganme atención. Yo voy a coger, y como yo puedo mover estos términos, son números, los voy a mover de esta forma. Voy a decir que esto es la suma sobre M y N, la suma sobre J, entonces el bracket entre M y N del operador O. Listo. Y acá entonces esto quedaría el bracket entre N, aquí quedaría PJ, phi J, head bra de phi J y M.
Ahora, lo que yo puedo hacer es que puedo introducir esta sumatoria de acá. Puedo introducir esta sumatoria de acá, la puedo introducir acá. Esta es la suma sobre M y N, ¿cierto? Del bracket entre M y N del operador O, ¿cierto? Y esto me va a quedar acá el bracket, escribámoslo en rojito, el bracket entre N y M, ¿cierto? De la sumatoria sobre J de PJ del ket de phi J, bra de phi J, ¿cierto? Y nosotros este término de la sesión que tuvimos ayer lo podemos identificar perfectamente bien como el operador de estado para un estado mixto, que es la forma más general para yo pensar en un estado cuántico. Porque un estado mixto puede ser un estado puro cuando todas las probabilidades son 0 menos 1, ¿cierto? Entonces acá cómo me va a quedar esto. Esto me queda acá como la sumatoria sobre M y N del bracket entre M y N, bracket entre N y M, del operador de estado, ¿cierto? Muy bien. Yo puedo introducir aquí la sumatoria adentro, entonces esto me va a quedar así como la sumatoria sobre M. Este sería el bracket entre M y M, ¿cierto? Del operador O por la sumatoria sobre N del ket de N, bra de N, y acá me queda, esto me quedaría el operador ρ. Pero esto no es otra cosa que la resolución de la identidad. Ustedes pueden ver con claridad ahí, eso es la resolución de la identidad. Y acá entonces yo podría escribir lo siguiente, yo podría escribir que esto es igual a la sumatoria sobre M del bracket entre M y M de O por ρ. Y esto ustedes pueden identificar claramente que esta es la traza del operador O por ρ, o esto también es la traza del operador ρ por O. Listo. Therefore in quantum statistical mechanics, De hecho, ese resultado es interesante porque, o sea, por lo menos relaciona, o sea, por lo menos el valor esperado que está asociado a un experimento y el operador de estado, ¿no? Que es una, pues, un desarrollo teórico, bueno, una parte de la teoría de la mecánica cuántica. pero es que vea que es una traza, Cristian. Digamos, esa es la clave. ¿Sí me entiende? La clave es que esto es una traza, entonces va a estar Sí, usted sumando, son las diagonales y en ese sentido usted podría argumentar que eso sí que no es de base dependiente, porque eso es lo que a uno le preocupa como físico, ¿cierto? A uno lo que le preocupa como físico es que cuando uno deriva una expresión, para el resultado inobservable le quede dependiendo de la base, ¿cierto? Hola, Pedrito. Eso, eso a nosotros los físicos nos preocupa mucho, porque eso puede pasar. Y si los resultados quedan dependiendo de la base, pues obviamente ahí hay algo que huele absurdamente mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que yo acabo de derivar una expresión por un observable que depende de la base. O sea que si yo escojo la base de ese z o si yo escojo la base de ese x, me van a dar resultados distintos. Eso no es posible. Acá, digamos, la traza garantiza que estamos trabajando en un marco independiente de la base, ¿cierto? Ahora, si usted mira, Cristian, vea que esto se parece mucho a lo que yo estoy trabajando con la densidad
la función densidad del espacio de fase en el caso clásico. Vea que en el caso clásico nosotros no tenemos una integral, ¿cierto que no? No, en el caso clásico lo que tenemos es, no tenemos una traza, sino que tenemos una integral. Más sin embargo, si yo estuviera trabajando en estados coherentes, ¿cierto? Entonces usted o mejor dicho, ahora les voy a soltar un pastelito aquí interesante. Regálenme unos minutos y ya les suelto mi versión nuclear de la función de partición. Therefore, in quantum statistical mechanics, the expectation value of an observable is given by el valor esperado de un observable, entonces estaría dado en mecánica estadística de la siguiente manera. Ojo al gol. Entonces, valor esperado del observable O, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a la traza de ρ, ¿cierto? Por el operador O. Ahora, lo que cambia acá, esencialmente, mm, lo que acá cambia, chicos, es la representación del operador de estado, ¿cierto? Eso es lo que vendría cambiando. De resto, digamos, uno puede decir que esta es una expresión bastante estándar, pero dependiendo de cómo ustedes representen el operador de estado, ustedes van a tener acá una cosa o van a tener otra. Por ejemplo, nosotros tenemos representation of the state operator, representations. Claro, porque aquí vas a trabajar con la ecuación de Boltzmann. No, no, ahí todavía no he escogido representaciones, Pedro. Simplemente esto es una forma general para evaluar el valor esperado de O, ¿cierto? Una forma general. No sería la ecuación de Boltzmann, Pedro, sino que sería el factor de Boltzmann, ¿cierto? Porque la ecuación de Boltzmann es una ecuación para evaluar cinética en el espacio de fase clásico. Aquí lo que yo puedo hacer es que si yo voy a definir un estado térmico, defino el factor de Boltzmann en la realización microcanónica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo yo acá? Puedo tener pure state. Pure state, entonces, el que de sí, la base, a ver, el operador de estado sería que de sí por bra de sí, ¿cierto? Mixed state. Rho sería la sumatoria sobre M de las probabilidades del estado. Y acá tengo el que de phi M por el bra de phi M. Ahora, y el estado térmico, entonces, porque por ejemplo, el estado mixto, yo puedo tener un estado mixto a temperatura cero, eso es ningún problema, porque por ejemplo el reservorio puede estar a temperatura cero, ¿cierto? Pero el estado térmico es un estado que me va a ayudar a mí a entender cómo evoluciona con la temperatura el valor esperado de ese observable. Entonces, esto sería thermal state. Rho sería igual a la sumatoria sobre M de E a la menos beta H sobre Z, que es la función de partición para este sistema particularmente. Para el reservorio, la función de partición es un término. En alemán se dice Zustanzsumme. La función de partición es un término que me garantiza que una probabilidad, entonces partition function, z of beta is a normalization factor.
such that, de forma tal que la integral de una función de probabilidad, por ejemplo, P de epsilon, diferencial de epsilon, ¿cierto? Para que esto sea 1, la función de partición tiene que ser igual a la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n de D3Q D3P de E a la menos beta H. Es un factor de normalización la función de partición. Aquí entonces este ρ me quedaría como la suma sobre m de E a la menos beta H sobre Z de beta, ¿cierto? Aquí que multiplica al ket de phi m y al bra de phi m. Esa es la función de, ese es el operador de estado por un estado térmico. Listo. Ahora, si yo quiero calcular el valor esperado de algo, ¿cierto? Usando la realización térmica para yo saber cómo depende ese valor esperado de la temperatura, entonces ya vamos a ver cómo se procede. Esta de acá, observen que estos términos de acá son términos como si fueran en un estado mixto. Estos son como si fueran probabilidades, pero que dependen de la temperatura. Thermal probability. Porque eso es un estado mixto, pero donde las probabilidades dependen de la temperatura, ¿cierto? Ahora lo que yo puedo decir es for a mixed state, para un estado mixto, entonces el valor esperado de O es la traza de ρ para mixed thermal state. El valor esperado de O es la traza de ρ por O, y esta sería la traza de la suma sobre m de E a la menos beta H sobre Z de beta por el ket de phi m, bra de phi m, O. Ya, muy bien. Vamos a elaborar un poco en esta expresión que yo tengo aquí. Esto, Meli, por ejemplo, es lo que tú más o menos encontrarías en el capítulo 2 del libro de Quantum Noise de Peter Solle. Estas partes que yo estoy desarrollando, sino que nosotros las desarrollamos con más detalle, pero más o menos va encaminada así en esa dirección para evaluar observables estadístico cuánticos. Digamos que eso es lo que estamos tratando de hacer. Acá estamos derivando un formalismo. Eso es una formalidad, pues. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, listo. Acá, esto me quedaría como la suma sobre m de la traza, ¿cierto? De E a la menos beta H sobre Z de beta por el ket de phi m, bra de phi m por el operador O. Y observen ustedes con cautela que si yo actúo con E a la menos beta H sobre el ket de phi m, entonces voy a sacar un autovalor. Si phi m es un autoestado de H. ¿Cuál es el problema en mecánica estadística? El problema en mecánica estadística es que cuando yo tengo este valor esperado de acá, si yo tengo ese valor esperado de ahí y los estados en los que yo estoy expandiendo mi operador de estado no son autoestados del Hamiltoniano, eso es un problema, ¿cierto? Eso sí es un problema, porque si el Hamiltoniano no es diagonalizable en esa base,
Vea. Entonces hay que tener mucho cuidado con la representación y con la selección de la base. En este caso yo estoy considerando que el hamiltoniano tiene como autoestado a phi m, por lo tanto H actuando sobre el ket de phi m es igual a m por el ket de phi m. Y así yo puedo escribir esto como la suma sobre m de la traza de e a la menos beta em sobre z de beta por el ket de phi m bra de phi m por el operador O. Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar base para la traza, ¿cierto? Entonces, una autobase del hamiltoniano también. Entonces, 1 sobre la función de partición que la saco de ahí porque es un número. Esto me queda como la suma sobre m y n. Ah, bueno, pues también podemos saquemos a la menos beta m. Ah, pero es que depende de m. O sea, esto es la suma sobre m y n, e a la menos beta m. Aquí me queda el bracket entre phi n y phi m. Y acá me queda el bracket entre phi m y phi n del operador O. Listo. O sea que esto me queda como 1 sobre z de beta. Esto aquí es un delta. O sea, esto me queda como la suma sobre n y m de e a la menos beta m delta nm bracket entre phi m y phi n del operador O. Listo. Y por último, esto me quedaría acá como la sumatoria sobre m, si yo implemento ese delta, de e a la menos beta em sobre z de beta por el valor esperado entre phi m y phi m del operador O. Entonces así se me reduce a mí ese cálculo. Entonces básicamente para yo hacer ese cálculo lo que necesito es saber cuáles son los elementos matriciales del operador O en esa base particular y ya. Listo. Muy bien. Observen, Melissa la semana pasada me preguntó varias veces, me preguntó, profesor, ¿qué son poblaciones? Las poblaciones, nosotros ya hemos discutido que son las componentes diagonales del operador de estado. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Ahora, observe that. Observamos que ρ, si ρ es un estado térmico y es la sumatoria sobre m de e a la menos beta h sobre z de beta por el ket de phi m, el bra de phi m, y si h tiene como autoestado a phi m, esto yo lo puedo escribir entonces como la sumatoria sobre m de e a la menos beta em sobre z de beta por el ket de phi m por el bra de phi m. Si yo represento este operador de estado matricialmente, ustedes pueden observar con claridad que la representación de este operador de estado sería e a la menos beta e1 sobre z. 0, 0, 0, esto sería 0 e a la menos beta e2 sobre z, 0, 0, 0, 0 e a la menos beta e3 sobre z, 0, y acá me queda 0,
cero, cero, puntos suspensivos, E a la menos beta, N sobre Z. Entonces, esta es una representación diagonal del operador de estado, donde E a la menos beta M sobre Z representan las poblaciones del estado particular al que yo estoy, en que yo estoy analizando, ¿cierto? O sea, realmente esto de acá, Melissa, yo lo puedo escribir así. Lo puedo escribir como la suma sobre M de la población rho M por el bracket entre phi M y phi M de O. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora vamos a mirar cómo se define la función de partición. ¿Cómo? Entonces, let's impose that the trace of the state operator must be equal to 1. Si nosotros imponemos que la traza del operador de estado tiene que ser 1, entonces, la traza de rho, la traza de rho ha de ser la traza de E a la menos beta H sobre Z de beta por el que es de phi M por el bra de phi M. ¿Cierto? Entonces, esta parte de acá debe de ser 1 sobre Z de beta por la sumatoria. Bueno, acá me faltó la sumatoria con el operador de estado. Entonces la sumatoria sobre M. Entonces la suma sobre M y N de E a la menos beta EM bracket entre phi M, phi N y bracket entre phi N y phi M. Segundo. Aquí esto sería 1 sobre Z de beta. Aquí me queda la sumatoria sobre M y N de E a la menos beta EM. Es más, póngale cuidado. Vamos a suponer que phi M no es un autoestado de H, ¿cierto? Para derivar, digamos, una norma un poco más general para hallar la función de partición, ¿cierto? Entonces, aquí entonces esto me quedaría como el bracket entre phi N y phi N de E a la menos beta H. Acá por el bracket entre phi M y phi N. Listo. Este término de acá nosotros sabemos que es un delta. Si continuamos acá, esto nos va a quedar como 1 sobre Z de beta, ¿cierto? Por la sumatoria sobre M y N de delta MN del bracket entre phi N y phi N de E a la menos beta H, ¿cierto? Si yo sumo sobre N, por ejemplo, esto me queda como 1 sobre Z de beta por la sumatoria sobre M de el bracket entre phi M y phi M de E a la menos beta H, y esto me queda como 1 sobre Z de beta por la traza de E a la menos beta H. Y si eso tiene que dar 1, si esto tiene que dar 1 porque la traza del operador de estado
es unitaria, entonces eso significa que zeta de beta en el caso de la mecánica está, ojo pues, en estados térmicos, para estados térmicos, listo, para estados térmicos. Entonces zeta de beta sería la traza de E a la menos beta H. Esto hace parte también de saber hablar mecánica cuántica. Know how to speak quantum mechanics es saber una herramienta cuándo se puede utilizar y en qué contexto. Listo. Entonces, estos four thermal states, que son estados que para nosotros son muy comunes, porque cuando colocamos nuestro sistema cuántico en un baño, ese estado se está termalizando con el baño y por lo tanto, perdón, el sistema se está termalizando con el baño y por lo tanto estamos hablando de un estado térmico. ¿Cierto? Les recomiendo una serie de charlas del profesor David Hughes que se llaman Eigenstate Thermalization, muy buenas. Eigenstate Thermalization. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestro sistema cuántico en contacto con un baño, el estado de nuestro sistema cuántico se termaliza con el baño y por lo tanto adquiere un estado térmico. El four thermal state. Listo. Bueno, muy bien. Eh, la función de partición, bueno, en mecánica clásica, inclusive ya Melissa ha visto cómo calcular una función de partición. En mecánica clásica no es la integral, perdón, no es la traza de E a la menos beta h, sino que es la integral, ¿cierto? Entonces, en Classical Mechanics, Que fue la que escribiste hace rato. sí, es, digamos, algo parecido, porque lo que yo estaba escribiendo era el valor esperado de un observable clásico O. Entonces, no es exactamente igual, Pedro, pero es algo parecido. Aquí en mecánica clásica, la zeta de beta sería la integral sobre la productoria desde m igual a 1 hasta n de d3qm de 3pm de E a la menos beta H que depende de QM y de PM. Esa sería la función de partición. Observen la relación con el mundo cuántico. Integral traza integral, ¿cierto? Bueno, entonces, homework. Juan, una pregunta. Dime. ¿Cómo evalúas la traza del factor de Boltzmann cuando cuando no expandes la traza en términos de autovectores del Hamiltoniano? Pues digamos que como la traza, tú tienes la libertad para seleccionar la base con la que expandes la traza, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tienes una total libertad, ¿cierto? Entonces, uno, ¿por qué quisiera expresar la traza en una base que no es una base autovectora de H? Pues esencialmente, Pedro Luis, porque uno no conoce la autobase del Hamiltoniano. Esa sería la razón, ¿cierto? No hay ninguna otra razón. Si no conoces la autobase del Hamiltoniano, puedes hacer teoría perturbativa sobre la función de partición. Eso es, por ejemplo, lo que yo hago en mis artículos con teoría de campos por fuera del equilibrio. Yo hago teoría perturbativa sobre la función de partición. Con una base, con una base conocida para el hamiltoniano en ausencia de una perturbación, ¿cierto?
Entonces, ya ahí el problema, Pedro, recae sobre decidir aplicar una metodología para evaluar los autoestados del Hamiltoniano cuando el Hamiltoniano no es diagonalizable de manera exacta, ¿cierto? Entonces, es más o menos como lo que uno pensaría. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, en alguno de tus trabajos, ¿cuál sería la perturbación? Por ejemplo, la perturbación en alguno de mis trabajos sería esta. Acá le iba a escribir tarea. Heisenberg Hamiltonian plus Zeeman field. Listo, entonces. H sería igual, Pedro, en este caso, a JB SA.SB, ¿sí o no? Entonces, más delta medios que multiplica a SA producto punto con BA, más delta medios, que esta sería la intensidad de Zeeman, SB producto punto con BB. Nosotros por simplicidad escogemos que estos campos están orientados en el eje Z, es decir, que BA es igual a BB. Bueno, yo puse BA como un vector y BB también, como un operador, eso estaba mal. Entonces, BA es igual a BB y esto va a ser igual a un campo B sub 0 en dirección a Z. Eso significa que los campos van orientados en la misma dirección, los que actúan sobre un spin y sobre el otro. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y obviamente esto es un vector. Ustedes ya saben que tienen que comprar el producto tensorial para hacer esto. Bueno, ya hayan los autovalores. Una vez ustedes hayan los autovalores, entonces ustedes pueden decir que Z de beta es la traza de E a la menos beta H. Para esto pueden mirar las diapositivas que les envié de la Universidad de Antioquia. Lo que ustedes tienen que hacer es evaluar, entonces acá habría que evaluar analíticamente es el valor esperado de Z de A, de ese A en dirección Z. Esto sería entonces 1 sobre la función de partición por la traza de E a la menos beta H por SA en Z. Y el valor esperado de SB en dirección Z, esto sería 1 sobre Z de beta por la traza de E a la menos beta H por SB. Esto lo revisamos la semana entrante, ¿cierto? Lo vamos a socializar en una clase. Ustedes dicen, pero venga que ese valor esperado es diferente al que nosotros habíamos derivado acá. No, no es diferente, es el mismo. Es esta expresión que yo tengo acá es esa misma, porque por ejemplo, para el caso de un estado térmico, el valor esperado de O sería igual a la traza de E a la menos beta H sobre la función de partición, ¿cierto? Por O. O sea que esto es 1 sobre Z por la traza de E a la menos beta H por O. Listo. Esta es la tarea. Ahora, esto todavía no lo vamos a hacer porque yo quiero que todos vamos juntos. Hay personas que van más adelantadas que otras. Necesito esperar a que Melissa llegue un poquitico, a que se haga un curso de estados coherentes, etcétera. También va a haber óptica cuántica este semestre en Melissa, entonces eso conviene un poco, pero una de las cosas que nosotros vamos a hacer es que vamos a aprender a escribir esa función de partición en una base particular. Es decir, la función de partición Z, coherent, coherent state basis.
La función de partición z de beta, que sería en estos términos la traza del factor de Boltzmann. Si yo elijo, por ejemplo, una base de estados coherentes, si esto fuera un hamiltoniano bosónico, yo puedo escribir esto como la integral sobre el estado phi asterisco, que son los estados coherentes, dividido entre 2pi por e a la menos phi por phi asterisco, por el bracket entre phi y phi, de e a la menos beta h. A partir de esta representación para la función de partición, vea que acá la traza la escribí en términos de una base integral. No tiene que ser una sumatoria, simplemente en mecánica cuántica el valor esperado es una traza y la función de partición es una traza y en la clásica es una integral, ¿cierto? Ahora, que yo pueda representar la traza integralmente, eso es otra cosa, ¿cierto? Son dos cosas diferentes, pero es una traza en mecánica clásica, ¿no? Porque la traza está asociada a un espacio operador. Listo. A partir de acá, chicos, es de donde sale coherent state path integrals. A mí, ¿por qué me gustó tanto el curso en la Universidad de Antioquia? Yo les puse esto en un parcial, hacer la integral de estados coherentes, pero con base de spin. Lo hicieron y nadie se quejó, simplemente pusieron a trabajar. Qué curso tan maravilloso. Duro, sudaron la gota amarga haciendo la integral, pues, lo que llame la gota amarga. Tengo mensajes de Esteban a las 3 de la mañana, mensajes de Kevin a las 2:30, ¿cierto? Pero lo hicieron, sin lloriqueos y sin lamentos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Mm, Muy bien. En el día de hoy, lo que nosotros hicimos para resumir, vamos a resumir con una frase. Recuerden, esta tarea se la reviso el miércoles, entonces pilas. En una frase, chicos, lo que nosotros hicimos el día de hoy fue que constituimos un marco referencial para trabajar mecánica estadística cuántica con el operador de estado independientemente del marco en donde se encuentra el sistema o el régimen, un estado puro, un estado mixto, un estado térmico. Definimos la función de partición como la traza del factor de Boltzmann para un estado térmico y a partir de esa definición de la función de partición, entonces ya en nuestra próxima entrega vamos a hacer ejemplos de la función de partición. A calcular funciones de partición. Ustedes van a comenzar con, como ya ustedes vienen trabajando, este hamiltoniano, por ejemplo, la perturbación en uno de los trabajos que tengo yo, Pedro, podría ser JB, ¿cierto? O podría ser delta, o en el caso, por ejemplo, de Cristian Santiago. Si yo fuera a hacer una integral de camino, una teoría en integrales de camino para la superconductividad, el parámetro a perturbar sería de order parameter delta, en el caso del trabajo de Cristian Santiago, que es con superconductores. ¿Sí me explico, Pedro? Bueno, entonces, ya para la próxima entrega nos queda es hacer ejemplos, vamos a hacer ejemplos de cálculos de la función de partición, ¿cierto? Y vamos a comenzar a detallar las funciones de Green. ¿Por qué las funciones de Green? eh, ¿Por qué las funciones de Green son tan importantes? Las funciones de Green son importantes porque nos permiten evaluar cómo cambia lo observable con el tiempo y con la temperatura. Ahí es donde las funciones de Green y la mecánica estadística cuántica se comienzan a casar. ¡Prum! ¿Cierto? Comienza a haber un matrimonio entre las funciones de Green y la mecánica estadística cuántica. ¿Cierto? Entonces las funciones de Green me van a permitir evaluar la evolución temporal de la función de partición y de los observables y me van a permitir evaluar también, me van a permitir también evaluar la evolución térmica de los observables. Ahora, para yo poder evaluar
la evolución temporal de un observable, tengo que saber cómo cambia el estado. Por eso hay veces que esto se hace con el operador de estado, ¿cierto? Pero lo que nosotros vamos a hacer es que no vamos a utilizar bueno, con Melissa por lo menos, con Cristian Camilo sí, no vamos a utilizar el formalismo del operador de estado directamente, sino que puede que capaz indirectamente a través de funciones de Green. ¿Por qué? Porque las funciones de Green, precisamente por lo que yo le decía ahora a Pedro Luis, las funciones de Green se pueden trabajar mucho más directamente en un marco perturbativo, mucho más que el operador de estado. Por eso es que las funciones de Green son tan poderosas en este tipo de problemas. Es porque las funciones de Green vienen ya prácticamente que formateadas de nacimiento para trabajarse de manera perturbativa. Diagramas de Feynman, etc. Esa es la razón. Bueno, entonces saquemos la asistencia, porfa. Oh, baby Jesus. ¿Bien o no? Muy bien. Bueno, antes de sacar la asistencia, le quiero dar las gracias al padre de Cristian Camilo por este obsequio. Está muy bonito. Dígale a su papá que muchas gracias. Bueno, Me gustó profesor. mucho.